Raúl Castellanos está en línea. Cuando hablamos con Raúl Castellanos, hablamos generalmente de aumento de combustible, pero hoy vamos a hablar de faltante de combustible. Raúl, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Si quiero ir a cargar nafta, ¿puedo tener inconvenientes? Bueno, seguramente no va a tener muchos inconvenientes porque hay muchas estaciones de servicio en su ciudad y en las ciudades grandes en general no hay problemas. Está habiendo faltantes de entrega o restricciones a las entregas que hacen las petroleras a las estaciones de servicio, entonces hay varias estaciones de servicio que se están quedando sin producto. En ciudades donde hay varias estaciones, bueno, el inconveniente puede ser que si no consigue un producto en una boca de expendio, puede conseguirlo en otra, ¿no es cierto? Pero en las ciudades pequeñas o los pueblos, ahí sí, cuando hay una, dos o pocas estaciones, a veces se queda toda la localidad sin nafta. ¿Y a qué se debe? Bueno, el origen de todo esto tiene que ver con el atraso en los precios de los combustibles, ¿no? El precio de los combustibles viene subiendo menos que la inflación desde hace más de un año y viene acumulando un retraso grande. Como una parte del combustible que se consume hay que importarlo, más o menos el 30% del gasoil, por ejemplo, que se consume hay que importarlo. En este momento el precio que tienen que pagar las compañías por el gasoil importado, en algunos casos es más caro incluso que el precio al cual lo van a vender, así que bueno, restringe las entregas para tratar de no incurrir en importación. Uh-huh. Ahora, en cuanto a los precios, mensualmente tenemos un aumento en el precio de los combustibles. ¿Igualmente se atrasa? Claro, porque viene aumentando menos que la inflación. Si usted hace una comparación o una serie, nosotros tenemos gráficos, todos los meses viene aumentado menos, ¿no es cierto? Si la inflación es del 9, aumenta el 4, si la inflación ahora, por ejemplo, el precio está congelado, no aumenta, Claro. y hemos tenido un aumento que ya todos sabemos cuánto ha sido la inflación, ¿no es cierto?, en el mes de agosto, por ejemplo, contra cero de aumento de los combustibles. Esta diferencia se va acumulando y hace que finalmente el precio, a pesar de que a la gente le cuesta pagarlo, porque lógicamente estamos pasando un mal momento todos, pero viéndolo fríamente o numéricamente, el precio se atrasa con respecto al resto de los bienes y servicios, ¿no? Ahora, Entonces, ¿cómo sí. se mide el atraso en el precio de los combustibles? Porque podemos decir, bueno, aumentaron 6 y la inflación fue de 12, por Claro. ejemplo. O congelaron el precio y la inflación sigue adelante. Pero ¿con respecto a qué lo medimos del combustible? En este cálculo que yo le hago lo estoy comparando con la inflación, ¿no es cierto? Porque, digamos, la mayoría de los costos tiene que ver con la inflación. En realidad, para hacer un cálculo exacto, técnico, habría que tomar el precio del petróleo, el tipo de cambio, y deducirle el precio de los biocombustibles que no están grabados. El resultado es parecido, es más o menos el mismo, porque generalmente va siguiendo ese mismo derrotero, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro de las estaciones de servicio, siempre el cálculo lo hacemos en comparación con la inflación, porque nuestros cálculos son bastante más sencillos que el de las compañías petroleras. Nosotros tenemos un ingreso, que es un porcentaje sobre el precio de venta, y un egreso o costos que están ligados directamente a la inflación. Así que para el sector nuestro, que es un sector PYME, el cálculo es sencillo y lamentablemente el resultado es muy complicado, ¿no? ¿Y cuánto debería aumentar el combustible para ponerse a la par de lo que usted cree que se necesita? Bueno, yo publiqué hoy casualmente un artículo en un diario en el cual hago un cálculo tomando la serie de los últimos 7 años, de los combustibles, porque esto es una diferencia que viene de larga data, y da un 45% de atraso en esa serie, ¿no es cierto? Tomando series menores puede dar otros resultados, pero en ningún caso es menor a un 30 o 35%. Uh-huh. Y el gobierno lo congeló. ¿Qué puede pasar? Bueno, que el problema va a ir agravándose, recién va a volver a haber movimiento en los precios de los combustibles, va a ser a partir del 1 de noviembre, cuando llegue ese momento, digamos, y con este índice de inflación que tenemos, el atraso va a haber crecido mucho más todavía, y seguramente va a pasar lo que ha pasado tantas veces en la historia de nuestro país, ¿no es cierto?, que en algún momento, digamos, la olla a presión esta va a estallar y bueno, va a haber que dar un aumento muy importante de los combustibles que va a ser bastante duro. Esto es muy probable que ocurra después de las elecciones, ¿cree usted, Castellanos? Seguramente será así, porque... ¿Pero podría ser un aumento de golpe?
Bueno, no sé si será de golpe, pero va a ser bastante rápidamente será, ¿no es cierto? Si no es de golpe será, digamos, en tramos durante 2 meses o durante 3 meses. De todas maneras estamos hablando de un movimiento fuerte de precios que tendrá sus consecuencias. Es decir, ¿el 45% de retraso? Bueno, el 45 o el cálculo que se haga, ¿no es cierto? Este 45 que yo mencioné es una serie de los últimos 7 años, podría ser que se tomara otra serie y que fuera el aumento distinto, pero como decía recién, en ningún caso va a ser menos de un 30 o 35%. Bueno, dicen que después de las elecciones, esto es lo que comentan los economistas, que después de las elecciones sobrevendría otra devaluación. O sea que no sería muy extraño que pasara esto, ¿no? Que tapen la olla y se destape cuando ya el resultado esté cantado. Seguramente va a ser así. Este congelamiento de precios es con fines puramente electorales. Ahora yo no soy economista, pero si lo que pasó en los últimos, en el último mes fue por la devaluación y devaluamos de nuevo, no sé cómo será la historia de esto, ¿no es cierto? Daría la impresión de que vamos a entrar en un círculo vicioso ahí de devaluaciones e incrementos, ¿no? Castellanos, gracias por atendernos. La última pregunta que yo le voy a hacer es, ¿la gente puede llegar a tener en estos meses preelectorales dificultades para cargar nafta, más allá de lo que hay hoy? Yo no creo que es faltante desde el punto de vista de que la gente no pueda cargar nafta, ¿no es cierto? Yo creo que hay un perjuicio grave para las estaciones de servicio, sí, para nuestro sector, y para la gente podrá haber en todo caso alguna incomodidad, como decía al principio, de que por ahí, si no consiguen una estación de servicio, tenga que cargar en otra. ¿Lo mismo pasaría con el GNC? No, con el GNC no, porque la situación es otra. Uh-huh. El GNC tiene precio libre, no está regulado por el Estado, digo de hecho, por la realidad legalmente el precio debería ser libre también de los combustibles, así que seguramente no va a faltar gas. Gracias, Raúl, un abrazo grandote y bueno, nos volveremos a encontrar, ojalá que con mejores noticias, ¿eh? Bueno, gracias igualmente por usted. Raúl Castellanos, Cámara de Empresarios de Combustible, faltante sobre todo en algunos pueblos, en ciudades más chicas, donde no hay tantas estaciones de servicio y un 45% de atraso en los últimos años. Radio Atlántica. Desde Mar del Plata te acompaña siempre.